transmitiendo en vivo directamente desde Canal 28, Cable Éxito Visión, tu programa Visión de Águila. Pedimos disculpas por la tardanza en este horario. Ustedes saben que la capital no puede llover. Alabado sea Dios. Estamos en un tapón terrible ahí, pero ya estamos aquí para llevarte hoy un programa que va a edificar tu vida, a edificar tu espíritu. Y el tema que tenemos hoy es precisamente la crucifixión y muerte de Jesús. Alabado sea Dios. Y hoy vamos a estar respondiendo 4 preguntas en específico, que es de la manera en que quiero llevar este tema el día de hoy para que usted sea edificado. Y las 4 preguntas que queremos responder es: ¿por qué mataron a Jesús? ¿Quién asesinó a Jesús? ¿Fueron los hombres quienes realmente asesinaron a Jesús? ¿Y por qué Dios asesinó a su propio hijo? Vamos a ver esto en todo el contexto bíblico, y es bueno de antemano que sepamos que toda la Biblia revela, en cuanto a los evangelios se refiere, todos los evangelios tratan sobre la crucifixión y la muerte de Jesús. Es aquello que es conocido como la pasión de Jesucristo. Así que vamos a orar inmediatamente, porque no podemos perder más tiempo, y encomendarnos en la mano del Eterno. Padre, gracias te damos en el nombre santo de Jesús. Queremos que seas tú en esta tarde, que te glorifiques en este lugar, que tu palabra, Señor, llegue a los corazones, que es lo más importante, que ella penetre, Señor, como esa espada de doble filo, que cuando entra el alma, Señor, nos confronta con nuestro pecado y al salir nos deja sanos, limpios y salvos. Ruego, Dios, para que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y quite toda venda de los ojos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Como había dicho, vamos a estar tratando hoy la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y a modo de introducción puedo decir que esto de que tiene que ver con la crucifixión y la muerte de Jesús, pues precisamente encierra un grande misterio, pero también un grande privilegio, porque a través de esta muerte de Jesús es precisamente como el ser humano tiene ahora la oportunidad maravillosa de acercarse a Dios, de reconciliarse con Dios. Y es ahí donde está el foco principal, o donde está el meollo de lo que significó la crucifixión de Cristo, su muerte y su posterior resurrección. Quiero que vaya usted conmigo rápidamente al Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, al verso 56. Es bien extenso, pero vamos a tratar de leerlo de manera correcta y que usted pueda ser edificado a la vez. Vaya ahí conmigo a Lucas 23, del 26 al 56. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice la palabra: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y la seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y al otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, él es el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén.
Bien, aquí vemos todo lo que es el recorrido ya de cuando Jesús ya le es puesta la cruz para llevarla a rastro. Y como el cuerpo de Jesús había sido flagelado con 39 latigazos bajo el látigo inclemente de Roma, pues simple y llanamente su cuerpo estaba muy desgastado y había sangrado demasiado. De hecho, los científicos que han analizado el martirio que Jesús pasó, pues dicen que no hay forma humana o forma científica de explicar cómo este hombre, habiendo sido golpeado con la clase de látigo que fue golpeado, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero los romanos utilizaban para castigar a los malhechores que habían cometido crímenes terribles, pues utilizaban un tipo de látigo con 7 colas, y en las colas entonces tenían como huesos y pedazos de metal, que cuando ellos daban con látigo sobre la espalda de la persona que estaba siendo castigada, pues desprendían cuando tiraban del látigo pedazos de su piel, pedazos de su carne. Y dicen los estudiosos que aún los huesos de Jesucristo fueron impactados con este látigo. O sea, que no hay forma humana ni científica de describir primero lo que pasó Cristo y de cómo pudo soportar siquiera ir a la cruz del Calvario o cargar en el principio el leño que le pusieron sobre la espalda para ser cargado, porque no se cargó la cruz completa como lo presentan en algunas películas, sino que solamente fue el leño donde él iba a extender los brazos. La otra parte estaba allá en el Gólgota o en el monte donde él iba a ser crucificado. Entonces vemos aquí precisamente cómo Jesús cuando estaba siendo llevado, no podía llevar la cruz, no podía cargar aquel madero porque estaba totalmente deshecho su cuerpo y había perdido mucha sangre, por lo cual estaba muy débil. Y fue tomado un hombre de la multitud. Dice que José de Sirene fue puesto para llevar precisamente la cruz de Jesucristo hasta el lugar del Gólgota. Y una vez allí, entonces, malhechores que también iban a ser crucificados, uno le injurió y el otro, pues bueno, ya conocemos la historia. Ahora, como dije claramente, hoy queremos responder 4 preguntas elementales sobre este hecho. ¿Y por qué quiero responder estas 4 preguntas? Porque precisamente son las preguntas que nos van a nosotros permitir exponer este tema de manera correcta y de que usted entienda el valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que no estamos hablando de cualquier cosa, sino que estamos hablando del sacrificio del Hijo de Dios, del sacrificio del Dios encarnado para que usted y yo hoy tengamos la salvación, de la cual muchas veces nos jactamos y otras veces no valoramos. Así que, dice, cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de que todo lo que aconteció en la vida del maestro, ¿verdad? Y vemos todos los seguidores que tenía, y a pesar de todos los seguidores que Jesús tenía, ninguno de esos seguidores pudo librarlo de aquel calvario. Y usted pudiera preguntarse, entonces, ¿por qué ninguno de sus seguidores, a pesar de que tenía muchísimos seguidores, de hecho tenía mucho más seguidores que Juan, y eran también cosas de las cuales alborotaban el ego de los fariseos, de los sacerdotes de Jerusalén en aquel momento, porque este hombre tenía más seguidores que ellos y era un hombre que apenas era conocido, apenas estaba saliendo de su ministerio y ya tenía gran cantidad de multitudes de seguidores. Y esto provocaba cierto grado de celos en la comunidad judía de aquel entonces. Entonces, ninguno de estos hombres, ninguno de estos que pudieron haberse, ¿verdad?, conglomerado y vuelto un ejército, ninguno de ellos pudieron evitar precisamente que Jesús fuera crucificado. Y hay un porqué mucho más allá de lo que la mente humana puede imaginar o de lo que la mente humana puede pensar, ¿verdad? Y ese porqué está precisamente en la voluntad del Padre con el propósito que tenía en la creación y el propósito que Jesús tenía para con nosotros los seres humanos, porque había precisamente una meta que alcanzar y esa meta solamente iba a ser lograda si Jesús iba a la cruz del Calvario. Así que voy a responder la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿por qué mataron a Jesús? ¿Por qué mataron a Jesús? Muchos pudiéramos estar pensando que Jesús fue muerto porque sí, porque tenía que morir, dirían muchos. Otros dirían, bueno, fue muerto por celos. Y yo le diría, sí, tiene cierto grado de verdad. Jesús fue muerto en una parte por celos. Otros dirían, fue muerto porque el Padre así lo quiso. Y yo le digo, sí, ciertamente, la Biblia también afirma eso. Pero vamos a adentrarnos un poco a la palabra de Dios. Y voy a tratar de todo el mensaje que traje para hoy, toda la enseñanza que traje para hoy, de concretizarla y de armarla y de empaquetarla un poquito, a fin de que usted pueda llevarse todo lo que nosotros queremos revelarle de lo que significó o de lo que guarda, el misterio que guarda la crucifixión y la muerte de Jesús, el significado para nosotros como su creación. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos entonces vamos a empezar a responder estas 4 preguntas que tenemos en esta tarde. Vamos a la pausa.
Gloria a Dios, bendito sea Dios para siempre. Tenemos que entender que el ministerio de Jesús fue un ministerio controversial desde el principio. Jesús era un hombre que andaba haciendo milagros y que aún en día sábado, cuando curaba a un paralítico, le decía, toma tu lecho y camina. Por ejemplo, eso pasó con el paralítico de Betesda, que estando allí postrado durante 38 años y habiendo recibido un milagro de Jesús, no dudó en cumplir la palabra que este hombre le dijo, toma tu litera y camina, vete, llévate tu litera. Y el hombre se levantó de su litera, tomó su litera y se fue. Sin embargo, esto fue criticado por los judíos, los religiosos de aquel tiempo. Y es precisamente lo que acontece muchas veces en nuestras iglesias. No vemos la gloria de Dios, sino que vemos que hay un quebrantamiento de nuestra ley, un quebrantamiento de lo que tenemos nosotros establecido en los programas o establecido eclesiásticamente hablando. Entonces, eso pasó en aquel momento. Jesús le dice a este hombre, levántate y llévate tu litera. Y fue sanado en aquel momento, el paralítico de Betesda. Y así como otros, como el de la mano, el que tenía la mano tiesa o la mano dura, que no podía moverla, que la mano estaba seca, como dice la palabra de Dios, también hizo ese milagro en un día sábado. O sea, que según para los judíos, Jesús no respetaba el sábado, aún conociendo las implicaciones de la ley de Moisés en torno al respeto que debía guardársele a este día santo, porque fue Dios mismo que dijo que santificaran el sábado. Entonces, la primera pregunta que quiero responder es ¿por qué mataron a Jesús? Y quiero decirte que la respuesta está en la Biblia. En el libro de Marcos, capítulo 15, verso 10, la palabra de Dios dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Este está precisamente en el contexto de cuando Jesús fue entregado. Aquí el texto dice, porque conocía que por envidia le habían entregado. Está hablando de la persona de Poncio Pilato. Poncio Pilato, cuando recibe a Jesús para ser juzgado, independientemente de que él trata y interroga a Jesús y saca a Jesús al pueblo y dice, ninguna culpa he encontrado en este hombre, aún así el pueblo dice, no, tienes que crucificarlo, mátale, asesínale, quítale la vida. Estoy parafraseando en buen dominicano lo que la Biblia establece allí. Entonces, ¿qué sucede? Que Pilato entendía claramente de que a Jesús no le habían encontrado ningún cargo digno de muerte, sino más bien que había envidia, había celo en el corazón de los sacerdotes principales de Jerusalén. Y ellos entendían que este hombre representaba una amenaza para su religión, una amenaza para sus costumbres y sus tradiciones judías. Entonces este hombre que ni siquiera el sábado quiere guardar y que cuando es reprendido en torno al sábado, él le dice a los judíos, mi padre aún trabaja y yo trabajo también. O sea, si Dios trabaja, yo trabajo también. Y los judíos entendieron lo que él decía. Y entonces dice la palabra que ahora por esta razón intentaron con mucho más razón matarle. Eso lo dice donde en Juan 5:18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Haciéndose igual a Dios, al hacerse igual a Dios o quebrantar el día de reposo, en la cultura judía, era considerado esto como una blasfemia. El quebrantar el día de reposo eso era básicamente imperdonable. Imagínese usted que usted se haga igual a Dios. En aquel tiempo, en la cultura judía, con las tradiciones judías y con la ley, que era básicamente una blasfemia, y blasfemar tiene que ver con injuriar el nombre de Dios. Y este hombre para los judíos era un blasfemo. Este hombre para los judíos era un quebrantador de la ley, alguien que no se sometía aún siendo judío. Entonces no merecía estar, y mucho menos pasearse y gozar de tantos seguidores. Y imagínense usted que eso pasara en las redes sociales en este tiempo. Que un hombre de Dios hablara la palabra de Dios con libertad y declarara el pecado de la gente con libertad. ¿Qué usted cree que va a pasar? La gente no va a ver que él esté hablando la verdad o que esté haciendo lo correcto, sino que afecta a los intereses. Y más cuando tiene muchos seguidores. Si afecta a los intereses de la oligarquía religiosa, pues los religiosos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a atacar. Y eso pasa con pastores en República Dominicana. Me voy a reservar el nombre. Aunque no son pastores, ¿verdad, amigos? Sí son hermanos en la fe. Y son pastores que son muchas veces criticados por su forma de predicar, porque dicen precisamente la verdad o hacen cosas fuera de lo común. Pero son cosas que están básicamente en la Biblia y que en este tiempo sería considerado locura, pero que en aquel tiempo Jesús también las hizo. Entonces Jesús era alguien totalmente controvertido para la época y para la religión establecida, para el establishment religioso de aquel momento. Y Jesús era una amenaza para esas tradiciones judías. Así que estos hombres dicen, tenemos que salir de este hombre, tenemos que matarlo, tenemos que eliminarlo. Entonces, ¿por qué mataron a Jesús? Tengo aquí dos razones básicas. La primera es que por envidia, dice la palabra de Dios, que él fue entregado a Pilato para que fuera asesinado. O sea, se le entregó a Pilato y Pilato en ese momento tenía, conforme a
a las costumbres de aquel tiempo, en tiempo de fiesta se liberaba a un preso. Y el pueblo pidió a Barrabás y dijo que condenaran a Jesús. Y aunque Pilato trató, ¿verdad?, de mediar, señores, pero este hombre, miren, este es Jesús, su rey, el rey de ustedes, ¿por qué quieren crucificarle? Y ellos gritaban a una voz, crucifícale, crucifícale y danos a Barrabás. Entonces, Pilato no se vio, también por falta de carácter, diríamos nosotros, pero eso es otra cosa, eso es más profundo y tendríamos que analizarlo en otro estudio porque no me daría el tiempo. Entonces, Pilato se ve obligado y deja ir a Barrabás y de condenar a Jesús a la muerte, aun sabiendo que era un hombre justo y que no había pecado. Entonces, en la segunda parte también nos dice que una de las razones por las cuales ellos procuraban matarle era porque se hacía igual a Dios al llamarse hijo de Dios. Y eso era imperdonable, una blasfemia de esa categoría era imperdonable delante de la tradición judía. Y por tanto ellos procuraban matarle por eso. Pero como judíos, como una religión imperante, pero también que era gobernada por el Imperio Romano en aquel momento, ellos no tenían la potestad de enjuiciar y condenar a muerte a ningún ciudadano judío, sino que esto estaba, o recaía esta responsabilidad sobre lo que eso era el gobierno romano, y por eso ellos lo llevan a Poncio Pilato, y eso es bueno que usted lo sepa. Voy a tratar brevemente este asunto aquí. Entonces, la segunda pregunta que quiero responder en esta tarde es, ¿quién asesinó a Jesús? Usted pudiera decirme a mí, bueno, el que lo asesinó fue Pilatos y los judíos. Y yo le diría, bueno, sí, usted tiene cierto grado de razón si afirma eso. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, la segunda pregunta también se responde a través de la Biblia. Dice, fueron los fariseos que juzgaron en primera instancia a Jesús. Recuerden que Jesús fue llevado donde Anás y luego donde Caifás. Entonces, primero el sumo sacerdote saliente y Caifás el sumo sacerdote que estaba en ese momento vigente. Y es llevado allí para ser juzgado por ellos. Y aún violentando ellos mismos su propia ley que establecía que un hombre no podía ser juzgado en la noche o en la oscuridad, esto lo hicieron de esa manera y al día siguiente, tempranito, lo llevaron donde Pilato. Violaron su ley porque en este momento no les convenía cumplir la ley. Entonces lo hicieron escondido del pueblo, juzgaron a Jesús en su ley, ¿verdad? Y aún no encontrándolo culpable más que de blasfemia según ellos y según lo que su ley y su tradición, lo llevaron a Pilato para que éste fuese muerto, porque ellos querían salir de Jesús, quitar a Jesús del camino, porque Jesús era una amenaza, vuelvo y repito, para la oligarquía religiosa de aquel momento. Entonces, esa pregunta la vamos a responder entendiendo esto, de que, bendito sea Dios, los fariseos juzgaron a Jesús, ¿verdad? Y humanamente podemos decir que los fariseos o la clase dominante religiosa de aquel momento, que tiene que ver con todo el Sanedrín, que decidieron, exceptuando algunas entidades como Nicodemo, que no estuvo de acuerdo con la muerte de Jesús, eso lo vemos porque sabemos que él era seguidor de Jesús. Y también José de Arimatea tampoco estaba de acuerdo, la Biblia lo dice, no estuvo de acuerdo en el concilio con que Jesús fuera asesinado. Pero aún así, este hombre fue asesinado. ¿Quiénes asesinaron a Jesús en torno a la carne o humanamente hablando? Bueno, los fariseos y los romanos en la persona de Poncio Pilato. Aunque Poncio Pilato se lavó las manos, eso no lo exime a él de culpa porque él estuvo allí y él fue que autorizó que Jesús fuese asesinado. Entonces aquí vemos que Jesús fue asesinado por los judíos o por su pueblo, por la clase religiosa del momento y por los romanos. Entonces vamos a ver en la tercera pregunta. Dice, ¿fueron los hombres quienes realmente asesinaron a Jesús? Y tenemos que entonces que prestar atención porque acabo de decir que fueron los hombres que asesinaron a Jesús. Dije que fueron los judíos, los fariseos, ¿verdad? Y la clase dominante religiosa del momento y los romanos, o sea, fueron hombres. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿fueron ellos realmente los que asesinaron a Jesús? Bueno, vamos a ver qué dice Hechos 4, 25, 27. Dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. Entonces vemos esta palabra aquí. Aquí están hablando los discípulos. Juan y Pedro estaban siendo interrogados por el Sanedrín del momento y decían que en nombre y en autoridad de quien ellos sanaban a los enfermos y por qué hacían estas cosas. Y ellos dijeron que en el nombre de Jesús se levantó ese enfermo que estaba en el pórtico de Salomón. Pero ellos no asimilaban esto como bueno y válido, lo suficiente como para aceptarlo. Así que le castigaron, le dijeron, no hablen más en ese nombre.
No hablen más en ese nombre, ya ese hombre está muerto. Aunque los discípulos de Jesús afirmaban con toda seguridad que Jesús estaba vivo, como nosotros creemos y afirmamos también que lo está. Jesús está vivo. Y por eso predicamos el evangelio y por eso predicamos la salvación en él. Entonces, ellos aquí castigan a este hombre, pero estos discípulos, luego de haber orado, certifican y hablan y testifican de que esta muerte de Jesús fue antes programada por Dios. O sea, estaba en la voluntad del Padre que Jesucristo, su Hijo, muriese en la cruz del Calvario. Y dirá usted, wow, ¿y cómo el Padre puede anhelar o querer la muerte de su Hijo, de su único Hijo? Bueno, vamos a ver eso cuando respondamos la cuarta pregunta, que voy a tratar de hacerlo precisamente en 10 minutos que me quedan. Bendito sea Jesús. Entonces, dice aquí que a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, junto con los gentiles y el pueblo de Israel, le crucificaron, le mataron. Ahora, esto estaba, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos establecen, ya eso estaba determinado por Dios, de que sucediera de esta forma, de que Jesús debía morir. Él debía morir, tenía que morir. Amén. Entonces, Isaías 53, 3, 5 también lo dice. O sea, estoy hablando primero en el Nuevo Testamento y luego en el Antiguo Pacto. Hay una profecía que establece que el Mesías moriría. Dice en el verso 3 al 5, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías en este texto, aunque es un texto también escatológico, o sea, algo que va él por venir, porque es cuando los judíos mismos testificarán de lo que le hicieron al Cristo. Eso todavía no ha pasado en cuanto a la confesión, pero sí aconteció ya de que Cristo fue crucificado, de que Cristo llevó sobre él nuestros dolores, nuestras enfermedades. Todo lo que nosotros teníamos que padecer, Cristo lo tomó, él tomando nuestro lugar. Entonces la pregunta es, ¿crucificaron los hombres a Jesús? Pudiéramos decir que sí, en el mundo natural, mas en el mundo espiritual, desde antes de la fundación del mundo, ya el Padre había determinado precisamente que Jesús muriese en la cruz del Calvario y tenía un propósito esa muerte. ¿Dónde está el propósito? Bueno, el propósito lo vamos a ver ahora cuando respondamos ¿por qué Dios asesinó a su Hijo Jesucristo? Cuando respondamos a esa pregunta vamos a ver precisamente la respuesta a esta pregunta de cuál era el propósito de la muerte de Jesús, por qué murió Jesucristo. Amén. Entonces dice aquí, entonces ¿por qué Dios asesinó a su propio Hijo? Y esta es mi cuarta pregunta y voy a hacer mucho énfasis ahí, porque es de lo que trata toda la revelación bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces dice aquí, en Juan 3:16 nos habla claramente de por qué Dios asesinó a Jesús. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tenemos que entender esto. La palabra dice que Dios nos amó en gran manera. Y ese amor tan grande por la creación le llevó a asesinar a su único hijo. Y dirá usted, esto es incongruente, que el amor por la creación le lleve a matar a su hijo. ¿Cómo es esto, pastor? Explícame esto, pudiera usted decirme. O explíqueme esto, pastor. Y yo te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Nosotros somos incapaces de sujetarnos a la ley de Dios. Somos incapaces humanamente de cumplir lo que Dios ha establecido que nosotros debemos cumplir. Por eso el apóstol Pablo magistralmente lo explica en su carta a los romanos, donde dice que la ley era un ayo. Un ayo es una nana, alguien que te cuida en el tiempo hasta que tú puedas salir y ser entregado, ¿verdad? Entonces, en este caso, la ley nos cuidaba. ¿Cómo? Nos decía las cosas que eran malas para que nosotros nos cuidásemos de cometerlas, ¿verdad? Pero era imposible cumplir toda la ley, porque dice la Biblia que usted si no cumple una sola coma de la ley, usted se hace reo o culpable de toda la ley. O sea que es imposible cumplir la ley. Entonces, como la creación de Dios, los seres humanos no podemos cumplir la ley. ¿Qué hace Dios? Envía a su Hijo. Y su Hijo en forma humana, que se humilló y se hizo hombre como nosotros, tomó la forma de hombre, dice la Biblia, se despojó de su gloria y de su grandeza, y al despojarse de su grandeza y su gloria se humilló su ser, humilló su santidad, humilló su gloria y se sometió a lo terrenal, tanto así que creció en sabiduría y en conocimiento y aprendió todo lo que hoy nosotros vemos aquí que Jesús desarrolló en su ministerio. Recibió también el bautismo del Espíritu Santo cuando el Espíritu descendió sobre él en el Jordán,
a la vista de todos los que estaban allí presentes. Entonces Jesús tomó nuestro lugar y Él cumplió la ley en un cuerpo humano, siendo tentado, mas no pecó, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este énfasis se lo pongo porque siendo nosotros pecadores y Él sin pecado, Él tomó nuestro pecado y aunque no se hizo pecador llevando nuestro pecado, lo tomó y lo llevó sobre sus espaldas, lo cargó en la cruz y al allí derramar toda su sangre, Él con esa sangre limpió, purificó nuestros pecados. Y dirá usted, ¿y por qué Él tenía que cargar nuestros pecados? ¿Acaso no podemos nosotros ser salvos con nuestros pecados? Bueno, la palabra de Dios dice en Isaías 5, en el verso 5, perdón, del capítulo 53 que leemos, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La palabra de Dios establece en el capítulo 1 de Romanos, bueno, usted puede leer el capítulo 1 completo, y allí establece, creo que en el verso 16, que la ira de Dios reposa sobre los hombres, que detienen con injusticia la justicia o la verdad de Dios. Detienen el fluir del Espíritu, detienen la verdad de Dios, el Evangelio, detienen la predicación del nombre de Jesús y la salvación en este nombre por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, al predicar, al imponerse y a detener estas cosas, dice que la ira de Dios reposa sobre el hombre. Y usted tiene que entender algo. No es que Dios lo va a condenar. Usted y yo nacimos condenados. Bíblicamente está establecido. Usted y yo nacimos condenados. Y es Cristo quien viene a salvarnos de eso. Entonces Dios no viene a condenar a la humanidad. Dios viene a salvar la humanidad. Y solamente esta salvación puede ser operada o puede ser efectiva por la fe o por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Porque Él es el único o ha sido el único que pudo cumplir toda la ley y llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros le hablamos a la gente y le ofrecemos a Cristo, no le estamos ofreciendo cualquier cosa. Cuando nosotros le hablamos de Jesús, le estamos diciendo a usted que usted va a recibir salvación de su alma. Y usted dirá, bueno, yo no necesito la salvación de mi alma porque el mundo se acaba aquí. Y yo le voy a decir, bueno, si fuese así y usted tuviese razón, pues gloria a Dios, usted vivió su vida como quiso y al final simple y llanamente murió. Pero yo le voy a dejar esta incógnita en su corazón. ¿Y si no es así? Y si es como nosotros decimos, y si es como la Biblia lo afirma, que es lo que nosotros precisamente creemos como pastor y enseñamos en la congregación. Hay alguien que pagó nuestros pecados en la cruz y gratuitamente para usted y para mí es ofrecida esa salvación. Y mucha gente dice, bueno, Dios es amor. ¿Cómo irá Dios a enviar al infierno a aquellos que Él mismo creó? ¿Cómo Dios va a destruir su creación? Y yo voy a decir, mira mi hermano, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, querido amigo o amiga que me escucha. Y el fuego y la ira de Dios está, dice la palabra de Dios, creo que en los Salmos, si mal no recuerdo, que la ira de Dios reposa las 24 horas del día sobre el impío, sobre el que transgrede la ley. Entonces, ¿cómo es la única forma de que tú puedes evadir esa ira o salirte de debajo de las sombrillas de la ira de Dios y del fuego de la ira de Dios? Pues precisamente cobijándote bajo la sombrilla de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque no fue que Dios perdonó a la humanidad, fue que la ira de Dios, el juicio de Dios recayó sobre la persona de Jesucristo. Y dirá usted, no, que todos somos perdonados. Sí, todos somos perdonados si aceptamos el sacrificio de Jesús. Y ese sacrificio se acepta por fe. No hay otra forma de que usted y yo seamos salvos si no es a través de la fe en el sacrificio que Cristo hizo. Esto no significa que, aquí no vamos a tomar en cuenta si usted es bueno según los hombres, ¿verdad? Porque según Dios nadie es bueno. No hay bueno uno solo, dice la palabra, no hay justo uno solo, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. O sea, fue como que nos pusimos todos de acuerdo para transgredir la ley de Dios y no cumplirla. Entonces Jesús se puso de acuerdo con el Padre y cumplió la ley para darnos a nosotros la salvación y la oportunidad de ser salvos. Y voy a resumir en estos 3 minutos que me quedan para que no vaya yo a quedarme en el aire, ¿verdad? Pero tenemos que entender en esta tarde, de que la ira de Dios reposa sobre aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón. Reposa sobre ellos. La gente que no tiene a Jesús en su corazón, aquellos que no se han arrepentido, no han reconocido su maldad, aquellos que no han reconocido su miseria espiritual, viven bajo la maldición del pecado y la ira de Dios reposa sobre estas personas. Y nosotros queremos hacerte entender, queridísimo amigo que me escucha, porque no es para que te sientas miserable, porque yo te estoy dando una salida en este momento, te estoy diciendo, si aceptas a Jesús en tu corazón, la ira del Padre va a apartarse, la ira del Padre va a recaer sobre la espalda de Jesús, y cuando tengamos que presentarnos delante del Padre, ya tendremos nuestro abogado. ¿Quién es ese abogado?
el que cargó nuestras culpas, se llama Jesucristo de Nazaret. Y yo te invito en esta tarde maravillosa que Dios tiene, pues precisamente a aceptar el sacrificio de Jesús para que tú también seas salvo. Voy a levantar en esta tarde una oración en agradecimiento al Padre y rogando por tu salvación para que puedas tener un encuentro con Él. Cierra tus ojos allí donde está. Padre bueno y Dios de amor, te damos gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús. Porque su crucifixión, Señor, significó nuestra salvación. El derramamiento de su sangre significó, Padre amado, el perdón de nuestros pecados. Yo oro, Señor, para que todos aquellos que están viendo, Señor, en esta tarde, este mensaje, pues puedan reconocer su pecaminosidad. Y si aún no te tienen en su corazón, Señor Jesucristo, puedan confesar esos pecados y aceptar el sacrificio que tú, mi Dios, voluntariamente hiciste para perdonarnos de nuestra maldad. Yo ruego, Padre, para que tu Espíritu Santo confronte a este mundo de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan venir a la salvación que tú gratuitamente nos ofreces el día de hoy, pero que a ti te costó toda tu sangre en una cruz, y miles de latigazos o varios latigazos en tu espalda, Señor, costaron también nuestras enfermedades. Doy gracias, Señor, porque tu sangre nos ha limpiado y nos ha lavado. Gracias por aquellos, mi Dios, que hoy se arrepienten y te reciben como Señor y Salvador. Guíales, guárdale y protégale de todo mal para el día, mi Dios, en que tengamos que presentarnos delante de ti o tú vengas por nosotros. Gracias por escucharnos y vernos en esta tarde, y será hasta el próximo jueves que seguiremos con este tema. Shalom, Dios le guarde.